Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Un saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Ecos de Reflexión. Para esta semana hemos escogido un tema bien importante, un tema que nos va a ayudar a entender y comprender, un tema que la idea es que todos cojamos ese hábito a la lectura. Es por eso que el tema que hemos escogido para esta semana es la importancia de la lectura y la escritura. Es por eso que hemos tenido el placer de tener como invitada a alguien muy especial. Ella es del municipio de Samaniego, es guaycosa, tiene una trayectoria muy larga en este mundo de las letras. Para mí es un honor tener como invitada en este programa llamado Ecos de Reflexión, Andri Juliet Villota Realpe. Andri, muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Y bienvenida una vez más a Ecos de Reflexión. Gracias, Jaiber, por la invitación y también a todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros. En realidad es muy grato compartir con las personas de Samaniego ese amor que tengo hacia la lectura y la escritura. Y eso queríamos empezar, con eso queremos. ¿Quién es Andri Juliet para las personas que de pronto no sepan de su trayectoria? Bueno, para mí no es muy fácil hablar de mí misma, ¿no? Creo que ahí tú me puedes ayudar un poquito, más allá de cualquier reflexión acerca de lo que uno es. Podría decir que en cuanto a la literatura, pues soy una persona que desde la infancia le ha gustado mucho sumergirse en la magia de los libros. Y bueno, ya Jaiber, creo que tú me puedes ayudar un poquito más sobre eso. Solamente decir que me encanta la lectura, me encanta la escritura y todo lo que esté relacionado con ello. Andri, usted mencionó algo bien importante y es que desde su infancia usted empezó con este mundo de las letras. La familia, ¿qué papel ocupa en esa trayectoria? Bueno, creo que hay momentos diferentes de la vida en la que nosotros tomamos decisiones importantes, ¿no? La literatura me ha ido encontrando a mí desde muy pequeña, en principio porque mi mamá siempre nos ha inculcado dentro de la familia ese amor hacia la lectura. Mi papá me contaba muchas historias también y ya en la adolescencia mi tía materna, mi tía Doris, me compró muchos libros, entonces eso apoyó en gran parte ese amor hacia la literatura, pero ciertamente es una decisión que voy tomando con el tiempo porque encuentro en la escritura una herramienta para conocerme, para reconocerme y comunicar. Entonces, son diferentes momentos y son muchísimas las personas que han motivado este camino. Bueno, Andri, le quiero comentar que estamos en una transmisión en vivo a través de Satel Lo Nuestro. Agradecemos a las personas que se empiezan a conectar, las personas que empiezan a compartir esa transmisión y también a las personas que nos están mirando por el canal 30 de AzoTV Cable. Y pues hay televidentes que empiezan a escribirnos y quieren hacer una reflexión sobre el tiempo de antes.
Dice que antes nuestros abuelos, nuestros papás, algunos, tenían ese hábito de escribir, tenían el hábito de enviarse cartas, pero que lastimosamente la tecnología ha hecho que muchos jóvenes hoy en día no lo hagan. Sé qué concepto, qué pensamiento tiene sobre lo que le acabo de mencionar. Bueno, yo pienso que no se puede generalizar. Hay muchas personas que hoy están escribiendo muchísimo en Colombia, en el mundo y por supuesto aquí en Nariño. También pienso que la pandemia ha motivado mucho a buscar otros espacios para encontrarse y también para recrear la mente. En el último estudio acerca de la pandemia, en el CREA, en el año 2017, se tenía que son muy pocos los índices de lectura en Colombia, eh, como alrededor de unos de 3 a 5 libros por año de las personas que tienen de 5 años en adelante. Pero de la pandemia, este índice de lectura en diferentes partes del mundo se incrementó. Entonces, pienso que la lectura no se va a perder jamás y que hoy la tecnología es un aliado incluso para los que nos gusta leer porque podemos encontrar diferentes plataformas, podemos encontrar herramientas que antes no, ¿cierto? Entonces pienso que estos momentos son importantes para descubrir dentro de la lectura su importancia y bueno, encontrar en la tecnología un aliado para seguir leyendo. Yo pienso que la lectura no debería ser nunca imperativa. Deberíamos leer lo que a nosotros nos gusta en realidad y a veces es difícil encontrar ese género literario, es difícil encontrar el autor, ese libro que nos mueva muchas fibras por dentro y creo que eso influye mucho, pero ciertamente pienso que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Entonces, para todas las personas que nos están mirando y que desean de alguna forma incentivar a sus niños, niñas pequeñas, creo que una de esas maneras más propicias es leer con ellos o hacer que ellos miren que ustedes son felices leyendo. Andri, hay un televidente que quiere saber si tener ese hábito, la lectura, la escritura, ¿ese es un talento que cada persona tiene o es algo que se lo empieza a adquirir? Pues yo creo que el talento sin disciplina no es nada. Entonces, si bien muchas personas pueden tener un talento para escribir o para diferentes expresiones del arte, es algo que se necesita trabajar. Y escribir es un proceso muy arduo, no es que uno se sienta un día y sale una novela en un ratico o un párrafo o un cuento, ¿no? Son varias fases dentro de esa escritura, dentro de ese proceso y hay mucho de lo que uno se escribe que nunca se publica. Entonces, yo le diría eso, ¿no? Que es muy bonito las personas que tienen un talento, pero que hay que trabajarlo, porque sin disciplina y sin trabajo, el talento por sí mismo creo que no hace mucho. Hay un televidente que nos está escribiendo desde Popayán y dice lo siguiente: la lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Ese es un saludo que le llega desde Popayán. Sí, yo estoy al 100% de acuerdo. Creo que es de inicio a fin, ¿no? La lectura está sumergida dentro de diferentes facetas de nuestra vida y por supuesto, quienes tenemos un hábito de lectura y de escritura, podemos llevar un proceso más sencillo dentro de ese ámbito académico, ¿no? Entonces,
Pienso que la lectura no solamente nos brinda esa manera de encuentro, de esparcimiento, de recreación, sino que además nos hace conocer muchas herramientas dentro del léxico, la gramática, ortografía, signos de puntuación, bueno, dentro de la vida académica, profesional y laboral, creo que siempre van a seguir siendo importantes. Otro televidente nos dice que no importa la profesión que tengas, siempre tienes que leer. Sí, total. Yo soy abogada y bueno, hace poco compartía una ponencia con la universidad y hablaba precisamente de la lectura y escritura como eje transversal del conocimiento, ¿no? Y les compartía eso, de que independientemente del programa académico al que estamos inscritos o de lo que hagamos en la vida, es necesario la lectura, ¿no? Para las personas que tienen un programa, bueno, de medicina, que tienen que ver muchísimo, en derecho también, que la lectura es esencial y la relación del lenguaje, pues es muy amplia, muy conocida, pero no solamente allí, ¿no? Dentro de las personas que a veces no tienen esa oportunidad de estudiar un poco más, seguramente que en su rol se dan cuenta de la importancia de saber leer y la importancia también de saber escribir. André, hay un televidente que nos está escribiendo desde La Plata, Huila, y dice buenas noches, y el comentario es el siguiente. Leer implica, además de aprender, a decodificar un conjunto de signos. El hecho de interpretar y comprender el sentido de la lectura, pero la verdadera importancia radica en lograr comprendan la lectura y escritura son la principal herramienta para adquirir, crear y transmitir nuevos conocimientos. Ese es un saludo que llega desde La Plata, Huila, a nombre de Anderson Piso. Bueno, pues un saludo para Anderson y muchas gracias por ese aporte. Yo creo que va mucho más allá la reflexión de este concepto muy conocido de la lectura como de codificar un conjunto de signos, ¿no? Aquí nos habla de las fases de la lectura y de las diferentes tipos de lectura que existen, ¿no? Bueno, está la literal, la inferencial, pero hoy en día creo que incluso para los exámenes de admisión de las universidades, los exámenes del Estado, la lectura crítica es uno de los ejes más importantes, ¿no? También los últimos exámenes de la universidad que en todas carreras tiene que hacerse y creo que hoy estamos llamados también a ir más allá, no solamente a esa decodificación de conjuntos de signos, sino también, como lo dice a Anderson, a interiorizar esos sentidos a través de la lectura. Y creo que eso es uno de los espacios que nos brinda el encontrarnos con un libro, ¿no? No es solamente pasar nuestros ojos por esas páginas que en un momento el autor escribió en diferentes situaciones y momentos, sino también en algunos momentos es ser el otro. Y creo que esa es la magia de poder plasmar a través de textos no solamente las vivencias, sino también otra realidad que a veces queremos construir porque se nos es muy lejana. André, cuando se estaba mencionando, hablaba de la importancia de comprender y de la lectura crítica, que hoy en día lo utilizan bastante en las pruebas IFES y en las diferentes, en las universidades. ¿Por qué se nos dificulta eso? ¿Por qué se nos dificulta entender y comprender lo que estamos leyendo? Pues creo que hay muchas razones, ¿no? Yo me atrevería a decir que una de estas es porque no tenemos un buen hábito de lectura. Y es porque a veces ese hábito que no hace parte de nuestra cotidianidad
nos dificulta. Entonces, en el momento que estamos leyendo algo, se nos va la atención al otro párrafo o a otra situación o a lo que vivimos ayer o a lo que estamos pensando en que vamos a vivir mañana. Entonces, pienso que es un reto hoy el plantearnos tener un hábito más propicio para la lectura, tener un encuentro con los libros desde muy temprana edad. Hay muchas personas que desde muy niñas, desde muy niños empiezan a encontrarse con la literatura y encuentran en eso un hábito que no lo dejan jamás, pero hay otros que, bueno, se les es muy difícil ya en la etapa adulta. Entonces creo que ahí y de eso también depende mucho de nuestras situaciones y de la vida, ¿no? A veces no entendemos lo trascendental que es saber leer y saber escribir, pero por esto hoy se nos pueden abrir o cerrar también muchas puertas. Andrea, una televidente quiere saber es cómo lograr acercarnos más a lo que este escritor quiso plasmar en un libro. Porque muchas veces nosotros entendemos referente a nuestro punto de vista, pero si ese punto de vista lo comparamos con otras personas, nos damos cuenta que hay un debate, se puede formar, y que esa interpretación puede dar a muchos sentidos. Bueno, es que el arte en sí se presta ahora a muchas interpretaciones y creo que es muy complicado llegar a veces a entender lo que el escritor quiso plasmar, porque solamente él estaba viviendo, bueno, lo que vivía en el instante, pero también seguramente él ha hecho un proyecto de esa historia. Entonces, él seguramente ha creado personajes y eso lo ha ambientado en un lugar, en un espacio, y nosotros a veces lo interpretamos por cómo lo estamos viviendo en ese instante. Más adelante, si leemos y releemos ese libro, puede que lo interpretemos de una forma. Entonces, hace parte también de esa conexión con el otro, pero si uno ya quiere profundizar un poco más y contextualizarse con lo que, o acercarse un poco más con lo que el escritor ha querido plasmar, creo que es importante esa referencia histórica, esa referencia también cultural del autor, de lo que estaba viviendo, ¿no? A mí me gusta mucho leer las biografías de los escritores y eso creo que me permite conectarme un poco más. No todos los escritores escriben sobre sus vivencias y sobre su propia vida, pero sí cuando conocemos su contexto, dónde vivía, por qué estaba atravesando en ese instante. Entonces, tengo más luces para poder acercarme a ese texto. Y bueno, ya me contestó una pregunta que nos llegaba y era de las vivencias. Si lo que vive, lo que siente ese escritor es lo que plasma a través de esas letras. ¿Es diferente escribir en un momento de tristeza que en un momento de alegría? Total. Para mí, no creo que sea para todos los autores. Para mí es muy diferente y de hecho debo decir que cuando tengo esos momentos, esos episodios de tristeza, pues escribo y produzco un poco más que cuando no. Ese es mi caso, pero no solamente es que yo lo haya vivido, ¿no? Hay muchos escritores que encontraron dentro de la escritura esa herramienta para comunicar lo que en su época no podían o para, de alguna forma, como lo dice una autora, reparar esa herida fundamental porque todos estamos heridos. Hay otros que escribieron porque querían dejar una historia y un legado, hay otros que lo hacían porque vivían cosas muy fuertes en esa época de la sociedad, ¿no? De su país. Entonces, creo que todos tenemos una diferente razón para escribir, pero ciertamente pienso que muchos lo hacemos porque la literatura nos fue encontrando y nosotros nos dejamos encontrar. Ok. Quiero compartirle el mensaje que nos llega también de un poeta. Él tiene una página en el Facebook en donde sabe escribir poemas
a diferentes situaciones y momentos. Él nos dice lo siguiente: escribir me hace poder plasmar en una hoja de papel mis sentimientos al escribir poesía, y gracias a ello se puede dar un conocimiento a través de versos. Ese es un saludo que llega desde el Huila. Bueno, pues un saludo para esa persona que nos comparte cómo es su proceso con la escritura. Sí, en algún momento nosotros, creo que a todos nos ha sucedido, estamos viviendo algo muy fuerte y bueno, hay como algo dentro que quiere salir y qué mejor forma a veces es contar con un cuaderno y un lápiz y expresar esas ideas, ¿no? Pero sí pienso que después de ese sentir y de ese surgir, se necesita un trabajo después de edición cuando la intención es publicar o cuando la intención no solamente es que se quede allí, ¿no? Dentro de nuestras páginas, en nuestros cuadernillos. Entonces, pienso que hoy hay muchísimos autores, muchos escritores, pero el proceso con la escritura es algo de no terminar jamás, y lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? Seguía aprendiendo hasta siempre, hasta ya su edad muy avanzada, ¿no? Escribir es algo que comienza, pero no sabemos cuándo va a terminar ese proceso de aprendizaje, porque cada día encontramos algo diferente y algo nuevo que aprender en ese proceso. André, sabemos que usted ya ha tenido la fortuna de publicar libros. Si en este momento usted revisa uno de sus libros, va a encontrar errores y va a decir, ¿por qué no hice esto? Sí, yo no leo un texto después de publicarlo, porque sí, soy bastante autocrítica y me pasó con mi primer libro. Después de publicarlo, había pasado por un corrector, por la editorial, lo había revisado y claro, después siempre vamos a encontrar algo, ¿no? Pero entiendo que el libro, después de publicarse, ya no me pertenece a mí, sino a los lectores, y son ellos los que tienen su propia versión de esos textos. Entonces trato de no volver a leer algo que ya está publicado. André, sabemos que usted también ha participado de diferentes concursos y ha ganado representando a Colombia, y para nosotros como huaycosos es un orgullo. La lectura se vuelve universal cuando plasmas en pocas letras historias tan concretas para ganarte esos premios. No, yo creo que la literatura es universal, antes de mí lo será sin mí, ¿sí? Un premio pienso que es algo muy subjetivo. Yo he tenido esa fortuna de ganar muchos premios acá en Colombia y en otras partes, pero no es lo que pienso que a nosotros nos hace ser escritores, ¿no? No es un premio, no es los libros que se publican, no son los libros que se vendan. Creo que es esa necesidad de escribir y de seguir escribiendo. Yo lo veo así y espero seguirlo viendo así toda la vida. Hay un televidente que quiere compartir la siguiente frase, y es ser escritor es la persona más hábil que puede existir en la faz de la tierra, porque es una persona que se dedica a plasmar diferentes situaciones, no a pensar en la creación de la maldad para los demás. Sí, me parece una percepción muy bella, pero bueno, pues a través, es que la lectura, la literatura también es poder, ¿no? Cuando conocemos, nosotros tenemos el poder de provocar muchas cosas con las palabras y con los libros aún más.
hay libros que se han escrito y que no han sido para el bien de la humanidad, ¿no? Y que a través de eso se han hecho muchos experimentos y bueno, se ha cambiado la historia, el curso, ¿no? Mi decisión no ha sido esa, pero creo que hay muchos autores que no han escrito con esa bella intención que nos dice la persona. Entonces, sí creo que estamos llamados a crear nuevos mundos en los que otros se puedan de alguna forma beneficiar, y si no se benefician, pues que al menos no sean perjudicados de ninguna forma. En ese sentido, teniendo en cuenta lo que el televidente escribió, podríamos decir que leerle a una persona ya mayor, una persona que de pronto se le dificulta, es también darle una mejor calidad de vida y es alegrarle esos días en donde uno le está leyendo y contando esas historias. Yo creo que la lectura puede ser muy útil para las personas que también ya están en su edad avanzada, y creo que les gusta que uno les cuente historias, que les lea. Yo lo hago cuando estoy cerca a mi abuelita, y a ella le encanta que yo le lea mis textos, que le lea textos de otros autores, que le cuente historias que en el momento me invento. Y es que en realidad hay muchos estudios desde la parte científica también de lo importante que es la escritura y la lectura como un medio terapéutico y de catarsis, ¿no? Porque a través de eso podemos hacer consciente lo que llevamos en nuestro inconsciente. Y entonces cuando lo hacemos de esa forma, la realidad ya no se nos es esquiva, ¿no? Y cuando la realidad ya no se nos es esquiva, la podemos aceptar, lo que estamos viviendo, lo que otros están viviendo, y hay esa empatía que hoy es tan importante en el mundo, ¿no? por el momento de la coyuntura de la pandemia. Entonces sí pienso que la literatura puede ser muy útil para las personas de la tercera edad. Hay un televidente que nos está escribiendo y nos dice que si todos los seres humanos fuéramos escritores, cada uno contara su propia vida a través de una novela. Bueno, no sé si todos los escritores quieren contar su vida. Hay amigos que son escritores y que no quieren escribir en sus textos una autobiografía, sino más bien escribir de algo lejano, y eso también me parece que es algo muy interesante, ¿no? Porque es el hecho de salirse de uno mismo y de escribir de otros. Bueno, otros autores, otros escritores piensan que no se puede escribir de lo que uno no ha vivido, lo que uno no conoce, o que mejor uno puede escribir algo que conoce muy bien. Entonces, creo que siempre generalizar es un poco riesgoso. Pienso que si todos fuéramos escritores, todos escribiríamos diferentes cosas, diferentes textos, y eso hace parte de los mundos que vivimos cada día, por decirlo de una forma metafórica. Una televidente nos está escribiendo y nos está diciendo que ¿por qué a las personas se les da como esa enseñanza? A veces el leer nos causa también miedo, el enterarnos de cosas, el descubrir cosas. ¿A qué se debe? Pues yo no creo que sea de la lectura, es que es la sociedad en la que hoy estamos, ¿no? Porque si hoy el mundo fuera pacífico, no tuviéramos miedo a leer las noticias en los periódicos, ¿no? En las revistas regionales de Colombia, del mundo. Pienso que leer a nosotros nos permite informarnos, y cuando ya estamos informados, ya conocemos un poco más lo que está viviendo, entonces podemos enfrentar esa realidad y vivir incluso con un poco menos del temor a lo desconocido. Yo lo veo de esa forma, pero entiendo que muchos de los periódicos hoy en día son muy amarillistas
y las noticias que hoy miramos, bueno, son terribles y hay algunos que no hacen buen uso de su profesionalismo, entonces hay que discernir muy bien el tipo de textos que uno lee y qué tanto cree de esto, ¿no? Y ir a ver las fuentes que son en realidad importantes y confiables. Yo casi que nunca leo textos de periódicos de este tipo de temáticas que nos comenta la televidente, porque entiendo lo que es leer y que eso provoque cierto temor. Entonces prefiero leer otro tipo de textos que me provoquen otras sensaciones. Muy bien. Y para eso hay también diferentes gustos, diferentes escritores que te pueden proveer de esa información, ¿no? Sí, no, que hay libros, hay millones, miles, ¿no? En todo el mundo de diferentes autores y en diferentes idiomas. Y esa es la invitación. Encontrar un género que a uno le apasione, ya sea de poesía, de relato, de ficción, incluso de cómics para las personas que les gusta otro tipo, narrativa, novela, pero algo que a uno en realidad lo permite encontrarse. Y ese es algo bueno, unos experimentamos en otros géneros y en otros géneros igual nos sentimos muy cómodos, pero no todos. Entonces sí creo que como ya lo he dicho antes, la lectura debería generar placer, pero ahora se imponen muchos libros, ¿no? Sobre todo en la parte académica, que hay que leerlos porque es obligación. Yo creo que aparte de eso uno tiene que leer libros que a uno le permiten encontrarse, reencontrarse y le generen bienestar. Otra persona nos está escribiendo y quiere saber si la lectura nos ayuda a dar soluciones a los interrogantes que tenemos en la vida. Yo creo que sí, yo creo que cuando lee una persona empieza a conocer mucho más del mundo, ¿no? Pero también tiene un proceso cognitivo, fisiológico, y esto no solamente se queda en la lectura de ese texto, sino que va más allá. Y eso permite hacer esas conexiones cerebrales en otros momentos de la vida y a brindar respuestas. Pero pienso que también es importante generar las preguntas, ¿no? Y ojalá dudar de todo lo que nosotros conocemos, porque así también vamos interiorizando más acerca de ciertos temas de diferente interés. Una televidente, bueno, ya es un toque más espiritual, más religioso, y dice que ella se le dificulta leer la Biblia porque en la Biblia todo habla en parábolas. Entonces, ¿y usted qué concepto tiene referente a esa lectura? Bueno, con respecto a la pregunta de la Biblia, decía que es uno de los primeros libros que nosotros conocemos y hay gustos para todos, ¿no? Creo que tampoco debería ser una obligación para quienes no se sienten bien con esa lectura. A mí me gusta, pero entiendo que es un texto complejo de leer, de entender, de comprender. Pero creo que en este tipo de lecturas no se trata de eso, ¿no? Solamente, sino, bueno, si a uno le hace bien leer un salmo, pues ¿por qué no hacerlo? Que creo que es mucho más fácil que comprender otros textos de la Biblia, ¿no? Entonces, pienso que no debería, o le invitaría a la persona a no inquietarse porque no puede entender y profundizar sobre lo que dice la Biblia, porque es un texto súper complejo, sino más bien a disfrutar esa lectura, ¿no? Y hacer la meditación de lo que ella está viviendo y cómo esto se relaciona con lo que va leyendo. Muy bien. Otra televidente nos está escribiendo y dice: la lectura y la escritura tienen un aporte fundamental para una educación compleja y también son actividades que permiten alejar situaciones generadoras de ansiedad. Ese es un saludo que llega desde el Huila. Sí, como ya lo dije, creo que la lectura tiene
esa posibilidad de permitirnos que nosotros podamos encontrar en los libros una forma de esparcimiento, una forma de recreación también, una forma de conocimiento y ¿por qué no? En ese momento en el que nosotros queremos de alguna forma desconectarnos con el mundo, ayudarnos con estos temas que son muy complejos hoy y lo han sido siempre, ¿no? Como lo es lo que nos dice la televidente a través de su mensaje. André, hay personas que escriben para ellos mismos y tienen muchos textos y no se atreven a publicarlos. Yo les diría que los entiendo, entiendo su proceso, cada quien lo vive de una forma diferente, ¿no? Hay personas a quien les interesa publicar, hay otros que se apresuran a publicar sin haber hecho un proceso de revisión, de reposo, de corrección y demás, ¿no? Entonces, yo no le podría decir que lo haga de otra forma, pero si ya ha vivido ese proceso, ya ha tenido algunos años de leer y releer ese libro, pienso que a veces es importante una mirada. Amigos televidentes, queremos agradecer a todas las personas que se están conectando, a las personas que están participando, las personas que nos están enviando sus mensajes, sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Estamos en una transmisión en vivo. Nuestra invitada es André Juliet. Ella nos está hablando de la importancia de la lectura y de la escritura. André, quería compartirle un mensaje que nos acaba de llegar. Dice lo siguiente: pienso que la lectura nos permite viajar a los universos de los autores y ser críticos de lo que leemos. Sí, un saludo para Olguita. Yo sé que es una excelente lectora y estoy muy de acuerdo con lo que ella nos plantea de esa posibilidad de conocer otros mundos a través de la lectura y sobre todo de ser críticos, pero críticos responsables y con argumentos sobre lo que leemos y sobre lo que vivimos, porque no solo basta con leer a través de los libros, sino también ir más allá, ¿no? Y todos los días nosotros hacemos una lectura de las vivencias, de la sociedad, de los gestos que el otro nos provoca, de sus respuestas. Entonces, esa interiorización me parece que es muy, muy bella y saludo a Olguita. André, quiero compartirle un punto de vista que nos está llegando de una televidente y nos dice que el chisme, ¿se ha dado cuenta que en las publicaciones que hacen en redes sociales, cuando empieza con un chisme, la gente lee y al final le dice que gracias por leer, que están promoviendo la lectura? ¿Son estrategias para que la gente también empiece a leer? Sí, bueno, con respecto a esto, no conozco mucho acerca de los chismes en las redes sociales. Yo no leo mucho en las redes sociales sobre esto y pienso que no sé si es una estrategia para incentivar la lectura. Pienso que de repente a veces se replican comentarios en las redes sociales, pero que está en uno tener esa responsabilidad de antes hacer un alto, ¿no? Y de discernir cuánto de esto puede o no ser verdad, porque también puede llevar a colocar en peligro la vida de otras personas y hay que ser muy cuidadosos con estas situaciones. No me gustaría que eso influya para que estas cosas se sigan propagando, no porque en realidad no las conozco. Muy bien. Bueno, André, usted en una ocasión que estábamos, bueno, en un tiempo que tuve la oportunidad de hacer una entrevista de manera presencial, como usted nos hablaba de su libro. Hoy en día, ha pasado algún tiempo y ¿qué análisis, qué reflexión haces de todo este tiempo? De mi primer libro. Sí, cuéntales. No, bueno,
Son procesos. Yo era muy joven cuando publiqué mi primer libro. Fue una oportunidad que me brindó la Liga Latinoamericana de Artistas. Recibí una beca para la publicación y fui elegida dentro de otros autores. Entonces, lo disfruté en su momento, lo viví y claro, después me di muchas críticas, entonces, pero independiente de eso, valoro ese libro porque fue mi primero, fue mi primera publicación, eso me permitió conocer a muchos escritores, muchas personas y sobre todo aprendí muchísimo de ese proceso de publicación, ¿no? De ahí he publicado en otros libros, en otras antologías, fuera de acá de Colombia y ha sido un proceso diferente, pero pues si tal vez no hubiera dado ese primer paso, no se hubieran dado todos los otros. Entonces, valoro todo lo que viví y he tenido experiencias muy bellas a través de Lagunas Mentales, que es el libro que creo del que hablamos ahora. Hay personas que me han contactado porque pese a que era un libro de poesía y de poesía muy intimista y un poco oscura, como lo decía, el arte se presenta para diferentes reflexiones, ¿no? Y hay muchos que se sintieron identificados y que eso les permitió una motivación para seguir en sus procesos. Y entonces ha sido muchas experiencias bellas también a través de ese primer libro y después de todas las publicaciones que he tenido. Andri, podríamos decir que es importante nosotros desahogarnos, es importante leer, es importante transcribir lo que sentimos. Esa es una forma de nosotros también sentirnos bien. Sí, yo creo que es muy importante comunicar nuestro sentir más profundo, pero pienso que no todos tienen esa habilidad o ese gusto de hacerlo por la escritura. Hay quienes lo desean hacer a través del arte, de la pintura, del teatro, de la danza, del canto, y creo que eso es muy respetable, ¿no? Lo que hacemos a través de la escritura para quienes encontramos en ellos, en este proceso, un camino, es algo que va más allá de expresar nuestro sentir. Yo leo mucho diarios de escritores y de escritoras, ¿no? Me encantan los diarios. De hecho, tengo acá en la biblioteca uno de mis libros más queridos, que son los diarios de Alejandro Pizarnik. Y encuentro en ello también una crítica y un proceso de su lectura, ¿no? Y así uno se da cuenta que no es solamente que escribió un poema porque un día surgió de la nada, sino que esas palabras y ese buscar y buscar y rebuscar las palabras precisas, ¿no? Ese hacer del lenguaje una casa en el que uno pueda permanecer, lleva toda una vida. Entonces, para quienes desean hacerlo a través de la escritura, maravilloso, pero para quienes no han encontrado ese camino, creo que ese sería atreverse y por qué no llevar una libreta, llevar un diario y solamente hacerlo de la forma más sencilla, sin mirar hacia atrás y dejar que estas situaciones vayan surgiendo. Muy bien. Queremos saludar a las personas que nos están escribiendo. Pues ahí su saludo que le llega, le hace Juan Carlos Melo, André, ahí le comparto. Y esa es una pregunta que le quieren hacer. ¿Qué recomienda para incentivar a los niños al mundo de la lectura? Pues ya había respondido a esta pregunta, Kevin, pero bueno, voy a hacer una reflexión que se relaciona con lo que había expuesto antes. Yo pienso que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, y cuando se trata de los niños, aún más. Es muy diferente imponerle a un niño que lea a leer con él, ¿cierto? O hacer que él lea algo porque tiene que hacerlo,
pero que no encuentre en este libro un goce, un disfrute. Entonces, formas creo que hay muchísimas, ¿no? Y ya de eso han hablado muchos teóricos a través de la historia y también desde la pedagogía. Pero si me le pregunta a André Juliet qué hacer, pienso que el mejor camino y el primero, y creo que el que más buenos resultados da, es a través del ejemplo. Y yo soy un fruto de eso, ¿no? Porque mi mamá, Doraida, ella leyó conmigo muchos años, toda la infancia hasta que casi que a la adolescencia. Leyó muchos libros conmigo y mi papá leía muchos libros también y me contaba muchas historias. Pero después ya era yo que leía sola y llegó mi hermanita y mi hermanita me veía leer y mi mamá seguía leyendo con ella. Entonces ya tenía otros referentes y mi hermana lee muchísimo y mi hermano, el más pequeño, igual. Él, cuando estamos en un momento en la casa, mi hermana está leyendo, yo estoy leyendo por otro lado, mi mamá está leyendo con él, entonces toda esa exposición a la lectura y ese hacer que la lectura sea tan bella, creo que motiva mucho a los niños a que sigan ese camino. Muy bien. André, en ese momento que nos cuentas una historia, una situación de su familia, lastimosamente hoy en día también miramos lo contrario. Cuando miramos familias en donde cada integrante de ella está con su celular, con su dispositivo, cada uno en sus redes sociales o mirando videos, qué mensaje usted le daría a esas personas? Bueno, es que yo no conozco cuál es la situación que ellos viven y no me gustaría que ese mensaje sea tomado como una crítica, como juzgar, ¿no? Porque hay personas que bueno, han tenido una historia de vida diferente y tal vez encuentras en las redes sociales, no sé, una forma de olvidarse de otras situaciones, no lo sé. Pero independientemente de eso, lo que yo puedo decir es que hay momentos para todo y que si bien puede tener sus momentos para estar en las redes sociales, también qué bueno invertir un poco de ese tiempo en leer. Así sea un poco tiempo al principio, en leer un texto, en leer un cuento, en leer un poema, en leer un relato, un microcuento, para ir generando un hábito, ¿no? Entonces, solamente los invitaría a darse la oportunidad de encontrar un buen libro que les pueda cambiar la vida para siempre, como me ha sucedido. André, no, teniendo en cuenta la pregunta que hacía la televidente, los niños, ¿usted qué piensa de los autocuentos, audiolibros? ¿Es importante empezar a hacerlos escuchar? Yo creo que sí, claro. En las etapas más pequeñas, las primeras etapas de la infancia creo que es importante, ¿no? Y bueno, si algunos se sienten mucho más cómodos con escuchar que con leer por diferentes situaciones, creo que es muy válido también escuchar historias y contar historias, ¿no? Es algo muy importante y conocemos mucho de la literatura infantil. Mucho de lo que conocemos hoy es a través de esa transmisión oral también. Ok. Bueno, André, lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto. Fue un placer hablar con usted. Hicimos muchas reflexiones. Le agradecemos a las personas que participaron bastante, hicieron muchas preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaiber, por la invitación y gracias a todas las personas que se han conectado en este programa. Gracias por permitirme compartir algo de lo que amo hacer, que es la escritura. Y un saludo para todas las personas que están en Samaniego y a quienes siempre me han apoyado en mi proceso literario, especialmente a mi familia, a Frane Villota, Doraida Realpe, a Aileen, y bueno, a todas las personas que son amantes de la lectura y que encuentran en ella sola magia.
Qué pena. Antes de despedirla, quiero hacer dos preguntas. La primera es una que nos acaba de llegar y es la siguiente. Las redes sociales podrían ser un medio para incentivar la comprensión lectora y la lectura en general. Buenas noches, que bien estos espacios como una apuesta a la cultura. ¿Qué piensas? Sí, yo ya había compartido acerca de lo que pienso acerca de la lectura en la red social, ¿no? Creo que hay momentos para todo. No pienso que la red social es un medio para incentivar la comprensión lectora, ¿no? Porque de hecho son textos muy cortos y, bueno, en algunos momentos personales. Mm, Pienso que uno ve la red social por buscar esparcimiento o buscar información de otro tipo, ¿no? Pero hay plataformas diferentes que creo que han hecho un trabajo muy arduo para incentivar esa lectura y la comprensión y sobre todo la lectura crítica. Entonces, esa es mi opinión acerca de las redes sociales. Y la otra pregunta que nos llega es referente a los grupos de lectura. Es importante ser parte de esos grupos para incentivar ese hábito a la lectura, si apenas quiero empezar con este mundo. Yo creo como ferviente lectora, y es una opinión muy personal, que uno necesita silencio y soledad para leer y para escribir. Siempre he pensado así y lo he dicho así, lo sostengo a través del tiempo. Pero hay otras personas que han tenido un proceso diferente y que encuentran en los talleres de lectura y de escritura un camino. Eh, yo pienso que todo lo que le hace bien a uno hay que acogerlo y hay que asumirlo y de esto tomar el mayor fruto. Pero yo pienso que en mi caso, no, porque yo personalmente necesito de la soledad, del silencio para leer, para concentrarme y porque es que yo estoy leyendo y yo estoy haciendo casi que todo el tiempo referenciando lo que me interesa de ese libro. Entonces estoy con un cuaderno al lado y estoy con otro al lado también. Y con respecto a la escritura, bueno, hay libros que se han hecho a dos manos, pero creo que son muy pocos porque ese proceso además es muy íntimo, ¿no? Y entonces uno necesita de esa intimidad y de ese silencio y de esa soledad para escribir. Creo que en muchos talleres de escritura se va a leer, se va a aprender y adquirir herramientas para después ir a escribir. Entonces, pienso que son espacios de aprendizaje muy valiosos y si a la persona que nos comenta eso le hace bien y le inquieta, creo que uno hay que darse la oportunidad antes de juzgar algo que no conoce, ¿no? Entonces, mi llamado sería ese, que se dé la oportunidad y que después experimente también la lectura en soledad y en silencio y la escritura, por supuesto, también de una forma muy íntima en su espacio en el que se sienta más cómodo para hacerlo. Muy bien. André, en nombre de todo el equipo de Ecos de Reflexión, muchísimas gracias. Gracias infinita y felicitaciones por todos esos triunfos que has hecho. Gracias por escribir, por plasmar esas historias, esas vivencias en diferentes libros y darnos ese placer de leer y tratar de entender y comprender lo que nos estás escribiendo o plasmando. Gracias a ti por este espacio para dar a conocer algo de lo que me ha apasionado y a todas las personas por conectarse con este tema que es tan bello de la lectura y la escritura. El reto es seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir escribiendo, solamente por ese hecho de que nos encanta hacerlo. Bueno, amigos televidentes, y de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y por estar conectados. A ustedes, amigos televidentes, decirles que este programa lo pueden volver a ver el día jueves a las 6 de la tarde por el canal local Satel Samanió Televisión. Mi nombre es Jairo Ruales y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.